Advertencia. Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los principios y filosofías de Radio Amiga y la Universidad La Gran Colombia. Prepárate para la entrevista de Amílcar, un espacio donde te informarás, aprenderás y te divertirás. Amílcar Hernández te trae entrevistas con invitados de todos los ámbitos: estudiantes, docentes, periodistas y funcionarios públicos y privados. Conéctate a través de nuestra página web www.radioamigainternacional.com. Amigas y amigos de Radio Amiga Internacional, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, porque nos escuchan y nos ven en Radio Amiga Internacional a cualquier hora y en cualquier parte del mundo, porque como ahora la radio se oye y se ve, entonces estamos en las redes, estamos en el portal, estamos en la página web, conectados con miles y miles de oyentes que están con nosotros a esta hora, como siempre, aquí en la entrevista de Amílcar, como todos los miércoles a las 11 de la mañana, para disfrutar, para compartir, para aprender, para tener nuevos conocimientos. Aquí por estos micrófonos han desfilado muchísimos personajes en este año que yo llevo en la universidad. Periodistas, empresarios, colegas míos, muy queridos, bueno, académicos, estudiantes, es una larga fila. Y si usted quiere venir, pues contácteme y queda invitado a la entrevista de Amílcar. Como todos los miércoles a las 11 de la mañana, hoy les tengo un súper, hiper, mega invitado. Y es un invitadazo. Vale la pena utilizar la palabra y el aumentativo, porque se trata de nadie más y nadie menos que el doctor Álvaro Mejía Mejía. Yo diría Álvaro Mejía y Mejía, pero no es así. El doctor Álvaro Mejía, les cuento lo siguiente, como antesala. Académico de la Universidad de la Gran Colombia, profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas, Ciencias Políticas y Sociales, por Dios, importante. Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, una facultad de la cual depende también Comunicación Social y Periodismo y Gobierno. El doctor Álvaro Mejía, es que no sé por dónde empezar a presentarlo. Es abogado, poeta, escritor, académico, cuyabro. No le gusta que le digan cuyabro, pero ahora nos dirá por qué. Bueno, doctor Álvaro Mejía y Mejía, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, doctor Amílcar. Es un placer estar aquí en esta emisora que ya trasciende todas las fronteras y que además llega a un público selecto como el que nos está escuchando este miércoles luminoso desde la ciudad de Bogotá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué me faltó decir? Todo en esa presentación. No, la verdad es que tenemos una vocación de servicio y una vocación de transmitir y de aprender, porque cuando se enseña se aprende y además se tiene ese encanto de poder retroalimentar el conocimiento con los alumnos y con los lectores cuando publicamos una obra y esta sale al conocimiento de la ciudadanía y de los expertos. Bueno, arranquemos porque es que el doctor Álvaro Mejía y Mejía resulta que, primero que todo, es académico. Y esta hora de la entrevista de Amílcar se ha constituido desde su comienzo en una cátedra. Llevamos más de 30 cátedras que van a tener oportunidad de verlo los pares del Ministerio de Educación que van a hacernos una visita para renovarnos el programa. Y van a tener oportunidad de verlos próximamente en un podcast. De manera pues que estas entrevistas trascienden mucho, mi querido doctor Álvaro Mejía y Mejía, porque me gusta decirle así. Bueno, ¿profesor de qué? Bueno, fundamentalmente me he dedicado en los últimos años, tengo 38 años de experiencia profesional en la contratación pública
Y la contratación pública desde todas las ópticas. Primero, asesorando grandes licitadores del Estado, empresas de todo tipo, de obras públicas, de servicios, de suministro de bienes, pero también a entidades del Estado, asimismo como litigante en materia de contratación estatal ante la sección tercera del Consejo de Estado, los tribunales y los juzgados en distintas partes del país, también como tratadista. Ya hemos publicado 13 obras de contratación estatal, una obra de procedimiento administrativo, y en la docencia pues he dictado clases en maestría y especialización aproximadamente en 11 universidades. Pero fundamentalmente me he concentrado más en mi universidad, la Universidad La Gran Colombia. Y en este momento que se cuenta con un decano de las más altas calidades humanísticas, éticas, profesionales, intelectuales, como es el doctor Jaime Mejía Osman, le ha dado una altura que yo creo que no hay ninguna universidad en el país que pueda competir en este momento con la calidad. Él está sacando adelante ese ideario de Julio César García, que fue un educador maravilloso, y su lema era educar para la excelencia. Y el doctor Jaime Mejía está procurando no solamente tener los mejores profesionales en las distintas áreas del derecho, sino también y fundamentalmente seres probos, rectos, éticos, que con su ejercicio profesional y su actuar en la sociedad sean ejemplo para los discentes. Bueno, esa es una intervención de un abogado y es una intervención de un académico. Derechito, sin equivocarse, muy bien hilvanado todo, me parece muy bien, doctor. Quiero preguntarle una cosa o comentarle, es que me dice que es profesor de contratación. Uy, a mí esa palabra contratación me da miedo, porque es que esa palabra contratación va ligada a algo tenaz, que es la corrupción a través de la contratación. ¿Cómo estamos construyendo país para prevenir semejante cáncer? Bueno, primero hay que señalar que la contratación es instrumental, es una de las formas que tiene el Estado para cumplir sus fines. ¿Y cuáles son los fines del Estado? Los fines del Estado son la satisfacción del interés colectivo, la prestación eficiente de los servicios públicos y garantizar que los derechos de los ciudadanos sean protegidos y respetados. Entonces, para poder lograr un plan de desarrollo o un plan de gobierno, es necesario aterrizarlo en la contratación y en los presupuestos públicos. Como ahí se maneja mucho dinero, pues obviamente hay gente proclive a la corrupción. Se han hecho muchas cosas en el país para evitar y cerrar el paso a la corrupción. Han salido normas como estatutos anticorrupción, normas de agilizar los procedimientos de la administración pública y cosas tan importantes, por ejemplo, como los pliegos tipo, de tal suerte que las entidades ya no puedan hacer eso que se ha llamado los pliegos sastre, es decir, pliegos hechos a la medida de quien se los va a ganar. Los pliegos tipo hay que implementarlos para todas las modalidades de contratación, para de esa forma evitar que las entidades, a través de la confección de los requisitos habilitantes y de los que otorgan puntaje, terminen direccionando esos procesos de selección. Pero lo más importante, doctora Amílcar, creo que nosotros, primero, obviamente, eso parte del hogar. Es en la familia donde se inculcan los valores, la ética, con el ejemplo de los padres. Entonces, debemos trabajar mucho en construir una nueva sociedad con unos valores y unos principios que nos aseguren un futuro mejor en cuanto a los ciudadanos y, por otra parte,
desde la universidad, con el ejemplo y además con la forma de transmitir el humanismo, el conocimiento, podamos también ser un faro para que día a día podamos mejorar en estos niveles desafortunados de corrupción que han afectado a la sociedad colombiana. Bueno, gran oficio para los docentes, gran obligación, gran responsabilidad. Ustedes que están formando aquí, los abogados especialistas en contratación, los que tienen ese riesgo, los que están frente a semejante cáncer, porque el problema número uno de este país es la corrupción, que le roba oportunidades a los que más necesitan. Estaba escuchándolo con mucha atención. ¿Y cómo encuentra uno que un abogado, con esa intervención tan brillante que hace el doctor Álvaro Mejía y Mejía, también sea poeta? ¿Cómo así? Pues precisamente la abogacía es una rama de las materias sociales, como tú explicabas. Y yo he conocido los mejores seres humanos han sido abogados y también los peores que he conocido. Entonces, para formar realmente al jurista se debe formar en aquellas materias que tienen que ver con la filosofía, porque a uno le cambian todos los días las normas, pero no le van a cambiar la epistemología, ni la lógica, ni la argumentación sobre las cuales se estructura y se edifica los cimientos del conocimiento de un verdadero jurista. Pero aún más importante, la formación en el humanismo. Y la formación en el humanismo es en las artes. Mire, cierta vez en Harvard hicieron un estudio de por qué los japoneses se los estaban llevando por delante a los administradores de Harvard. Y la conclusión era que los japoneses estaban yendo a Europa, a los museos, estaban dedicados al conocimiento de la poesía, del arte en todas sus manifestaciones, y ahí les estaban llevando ventaja. Entonces, es muy común que los abogados nos formemos en historia, filosofía, poesía, arte, música, porque eso hace que trascendamos y que la profesión no sea, como decía Gilberto Alzate Avendaño, que pueda morir pegado en un inciso, que sea una actividad parasitaria, decía él en una famosa indagatoria que le hicieron en Manizales a raíz de una huelga de choferes. No una actividad parasitaria, sino una actividad que contribuye a la formación de hombres mejores. Gilberto Alzate Avendaño, un auténtico godo. Gilberto Alzate Avendaño tal vez es uno de los 3 colombianos o 4 que han sido tratados por los periodistas y por el país como estadistas sin serlo. Gilberto Alzate Avendaño. Además era director del Diario de Colombia, con un temperamento impresionante, pero con una cultura. Entonces uno encuentra, por ejemplo, en esas páginas de La Patria, conversaciones o cartas entre Mauricio, que se llamaba Tomás Calderón, y él, hablando, por ejemplo, de cómo fundían las campanas en la Segunda Guerra Mundial para hacer armas. Y él hablaba de la campana con tono mayor, la campana de voz mayor, y recordaba todos los libros y los escritores que se habían referido a las campanas. También un ensayo sobre literatura negra. Yo también me he interesado mucho en los cantos negros, he dictado conferencias porque nosotros somos una fusión de razas. No solamente, aquí no podemos decir que somos blancos, ¿no? Aquí llegaron los españoles, pero también estaban los indígenas y llegaron también los esclavos de África, los hombres negros de África que esclavizaron durante muchísimo tiempo y que se describe en ese libro de La cabaña del tío Tom de todas las cosas que tuvieron que soportar. Entonces tenemos que conocer también nuestras raíces y
entender que somos una sociedad pluralista y una fusión de razas. Entonces Gilberto Alzate Avendaño, no solamente recordado por sus anécdotas brillantes, por su lucidez, sino porque le imprimió a la política ese carácter elevado. Grandes hombres, como también periodistas, como Laureano Gómez, a través de las páginas del Siglo, o Carlos Lleras Restrepo, con su revista económica, intelectuales como Echandía o Lleras Camargo, el mismo Álvaro Gómez Hurtado. Es decir, hemos tenido prohombres que desafortunadamente en este momento no se ven dentro del escenario político colombiano, precisamente porque les falta eso, el humanismo, la formación filosófica, cultural. En ese sentido, apreciado doctor Amílcar, pues nos hemos dedicado también a la poesía. Ya son 5 libros de poesía que hemos publicado y pronto ya va a entrar a edición otra forma más del humanismo, que es un libro que se llama El camino eres tú. Es un libro de crecimiento personal y precisamente de valores y principios. Bueno, entonces este abogado y poeta, doctor Álvaro Mejía y Mejía, resulta que escribe poesía y declama poesía. Escribo y declamo poesía. ¿Cuál es su poesía bandera, con la que más ha tenido éxito? ¿Cómo se llama? No, es difícil porque señalar primero la que más me guste, pues me gustan muchísimos. Es como, sería tanto como decir cuál es su canción favorita. Como declamador, pues poesías de Federico García Lorca, poesías... Bueno, pero entonces, ¿con cuál lo han aplaudido más? ¿Con cuál me han aplaudido más? No, pero sí le podría decir una partecita de un poema mío que se llama Turiferarios. Adelante, hay un par de párrafos de poesía. Bueno, tengo que anunciarlo a los amigos oyentes. Aquí está el poeta Álvaro Mejía. Ese poema tiene una onomatopeya, que es el sonido del reloj, y habla de la mediocracia. Es una crítica social y fue publicada en una antología de protesta social latinoamericana, de poesía de protesta social latinoamericana. Transcurren las horas con su tic, con su tac, con su tic-tac, tic-tac. Las miro cruzar frente a mí. Van fatigadas, dan vueltas y revueltas, tornan y retornan. Nada cambia, nadie canta, ni ríe ni sonríe. Las estrellas no titilan en la noche, ni los niños corretean en la esquina, y mientras pasan las horas con su tic, con su tac, con su tic-tac, tic-tac, pasan honores vestidos de hombres y pasan hombres vestidos de honores, pasan actores detractores, pasan farsantes antes de la farsa, pasan farsantes luego de la farsa, pasan proxenetas, pasan taúres de la infamia, pasan proclives, pasan cicateros, pasan embusteros, pasan malandrines, pasan y pasan caricaturas sórdidas del egoísmo en el vaivén de la mediocracia, y mientras pasan las horas con su tic, con su tac, con su tic-tac, tic-tac, siento el vacío de sus almas. Gritan, envidian, corroen y envenenan, denigran del hombre de grandeza simple, alaban poderosos y engañan humildes, se rodean de gente de su misma talla, sociedad de mutuo elogio, especuladores de conceptos, beodos prepotentes que dormitan entre copas en las noches foscas. Hombres rectando por el mundo, sí, hombres rectando por el mundo sin rostro y sin historia, que bailan al compás del tic y del tac, del tic-tac, tic-tac, y mientras pasan
siento el vacío de sus almas. Heme aquí, turbamulta ruin, heme aquí de frente, ahogando el imperio de sus horas. Cuando volváis a pasar, os daré un reloj que marque al revés para que recobréis el tiempo perdido. Allá donde usted esté, por favor, aplaudir. No, espectacular. Ese es Álvaro Mejía Mejía, catedrático, abogado y poeta. Vamos a mensajes comerciales y regresamos con más poesía. Cada canción cuenta una historia y en nuestra emisora estamos aquí para inspirarte. Conéctate, deja que la música te guíe y descubre la inspiración en cada acorde, porque la vida es una hermosa melodía. Radio Amiga. ¿Te imaginas formándote en una institución donde cada día es una aventura? Aquí en la Universidad La Gran Colombia rompemos moldes y creamos historias. Pues aquí estamos. Sé parte de algo más grande. Sé parte de la Universidad La Gran Colombia. Un alma mater que no solo enseña, sino que transforma vidas. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerda que el Consultorio Jurídico de la Universidad La Gran Colombia brinda asesorías legales gratuitas a todas las personas que no cuenten con los recursos suficientes. Asesórate en áreas como Derecho de Familia, Civil, Laboral y Seguridad Social, Comercial, Penal y Constitucional. ¿Qué esperas para solucionar tus problemas? Universidad La Gran Colombia, una experiencia de vida. www.radioamigainternacional.com. Estamos en Radio Amiga Internacional, estamos en la entrevista de Amílcar, estamos con un súper, hiper, mega invitado, el doctor Álvaro Mejía Mejía, abogado, catedrático, un hombre que ha escrito 13 libros, un hombre que ha escrito cosas de derecho, autoayuda, bueno, poesía y demás. Un hombre que además es cuyabro. Yo estaba con él ahora y le dije, ¿usted es cuyabro? Dijo, sí, yo soy cuyabro, pero a mí no me gusta que me digan así. ¿Por qué no le gusta, doctor Mejía, que le digan cuyabro? El IGAC tiene como gentilicio de los nacidos en Armenia, armenitas, pero lingüísticamente lo correcto es armenio. Cuyabro no identifica para nada a los ciudadanos que viven en la ciudad de Armenia. ¿Por qué o de dónde surge ese término? Cuando apenas era un poblado y se hizo un convite con los amigos de Calarcá, que estos no asistieron por celos, porque se iba a crear una nueva organización humana. Estos fundadores hicieron una reunión para ver qué ideas habían sobre el nombre que le iban a poner a ese poblado. Uno de ellos llegó con unas matas que eran muy comunes por esa época, mata cuyabra. Así, alguno de los asistentes dijo, pues pongámosle cuyabro. Eso inmediatamente se cambió en la reunión posterior. Y finalmente había una de las fincas que se llamaba Armenia, que coincide con el nombre de un país de Asia que también es Armenia, que tuvo una tragedia por esas calendas. También sufrió un terremoto, como curiosamente lo sufrió Armenia el 25 de enero de 1999. Entonces, finalmente quedó Armenia. Por eso no me gusta cuyabro, porque no recoge nada de la identidad ni de la idiosincrasia de los armenios. Bueno, mi querido doctor Álvaro Mejía, el gran armenio. Así sí. Está muy bien, muy bien. No el gran, pero sí armenio. Bueno, una anécdota de vida, una cosa que lo haya marcado. Bueno, obviamente
a veces las cosas trágicas son lo que lo marca a uno y le dan enseñanzas para, a través del dolor, que es como el fuego que acrisola el hierro, aprende uno cosas. Entonces, yo perdí a mi familia ese 25 de enero de 1999, cuando mugió la tierra a la 1:29 de la tarde con un terremoto que semidestruyó a la ciudad de Armenia. Ahí perdí en un edificio a una cuadra del Parque Uribe a mi familia, a mi madre, a un hermano que era odontólogo y pintor, a una tía, una prima y a una fiel servidora que trabajaba con mis tías. Mi mamá y mi hermano estaban allí de visita. Yo había salido apenas unos minutos antes. Le rogué a un amigo que me acompañaba que nos quedáramos a almorzar. Él dijo que no tenía tiempo. En la cuadra siguiente nos encontramos otro amigo que nos invitó a almorzar al Hotel Sky. Y también mi amigo dijo que no tenía tiempo. Y también ese Hotel Sky se cayó y murieron las personas que estaban allí. Entonces, de alguna manera, sobrevivimos a esos hechos que, si hubiese aceptado alguna de esas dos invitaciones, pues no estaríamos aquí hablando por esta magnífica emisora que escuchan en distintas partes del mundo con su grata compañía, doctora Amílcar. Y ahí, viendo cómo sacaban durante 5 días los escombros e iban apareciendo cada día uno de los parientes fallecidos, pues vi que todo lo que tenían guardada mis tías, unas cosas de cobre, una espada de un antecesor, todo eso quedó estripado. Eso nos enseña que no debemos apegarnos a lo material, que finalmente el ser humano lo que tiene es una misión que cumplir, ser útil a la sociedad, amar, como decía Fray Luis de León, porque al final de los días seremos juzgados en el amor. Entonces se veían muchos de esos importantes gerentes que siempre están ocupados en una junta y nunca pueden atender a alguien, estaban ahí en la calle como cualquier paisano. Entonces eso, además de ser cruel y duro, pues también es una enseñanza. Los seres humanos no perdemos, sino que aprendemos. Y esa sería una anécdota, y de ahí sacamos muchísimas enseñanzas que están en este libro que pensamos publicar pronto, que se llama El camino eres tú. Bueno, Álvaro Mejía, un sobreviviente, un armenio sobreviviente de la tragedia de Armero que sacudió este país, de Armenia, que sacudió este país. Bueno, ¿cuál es el secreto para escribir unos 13 libros? ¿Cómo hace uno para escribir 13 libros? 20. Ah, 20. 13 de derecho y con los de poesía y uno de historia, otro de ensayos literarios, etcétera, son 20. ¿Cómo hace uno para escribir 20 libros? Pues primero, tener la vocación y gustarle. Y coger su tiempo, el que la mayoría de la gente o muchos dedican al ocio, pues a esa actividad, porque esa actividad pues también es una actividad como caminar o como dormir o como comer, es una actividad vital. Entonces pues obviamente se me van muchas horas de la noche, además yo soy noctámbulo, evoco ese libro de Novalis, Himnos a la noche, porque extraigo de la noche ese silencio que ayuda a meterse en su mundo interior y a producir pensamientos e ideas que finalmente se plasman a través de un escrito. Obviamente eso requiere estilo, gramática, hacerlo de la mejor manera, requiere mucha lectura, mucha consagración, muchas noches, pero pues yo disfruto con eso y lo que no disfruto es no estar haciendo nada. Hay que ser noctámbulo para poder escribir 20 libros. Eso sí, no cabe la menor duda. Metámonos, doctor, ahora
al aula de clase. Metámonos allá donde usted comparte con los estudiantes por lo menos 3 décadas en la academia de Derecho. ¿Eso qué le deja? ¿Qué anécdotas tiene con esos alumnos? Ayer me decía un cliente, mi doctor, usted ha enseñado como en 11 universidades, ¿usted por qué hace eso? Eso le quita mucho tiempo, y con todas las actividades que usted tiene, ¿cuál es la razón? Yo le dije, primero, esa es mi forma de descansar. Yo disfruto las clases como un enano, como dicen los españoles. Estar viajando a distintas universidades, hablando con la juventud, retroalimentarme con esas nuevas generaciones que están ansiosas de conocimiento y de poder emprender una carrera o de afianzar su conocimiento a través de un posgrado o una especialización, pues evidentemente eso implica primero que se tiene vocación. Y al final, como decía un amigo mío, uno descubre que lo que es un transmisor de conocimiento, pero no hay nada que ayude más a aprender que enseñar. Tiene que estar uno actualizándose permanentemente. Uno no puede llegar allá a hacer una cosa mediocre al salón de aula. Debe prepararse muy bien, tiene que estar totalmente actualizado, preparado para cualquier respuesta. Entonces, eso implica una disciplina de forjarse nuevos conocimientos para hacerlo de la mejor manera posible. Uno puede hacer 2 cosas en la vida: hacerlas bien o hacerlas mal, hacerlas de manera mediocre. Y pues no está dentro de mi concepción mental hacer nada mediocre. Yo creo que una manera de orar es hacer bien su trabajo. En su actividad profesional, poner toda la dedicación, todo el esfuerzo, todo el mayor empeño para que la labor que le han encomendado a uno salga avante, precisamente porque se tiene el cuidado y el estudio y la dedicación. Igualmente en el aula de clase. Uno no puede llegar a ese escenario, porque eso es un proscenio, hacer una mala actuación. Hay que hacer una actuación brillante, pero más que brillante, no es para que brille uno, sino para que brille el conocimiento, para que brille ese espacio donde los alumnos puedan soltar toda esa hambre de saber, sabiduría sustancial y eterna, como dijera Miguel de Unamuno. Uy, profesor, otra clase. Profesor Álvaro, ¿muy cuchilla para las calificaciones? No, a mí lo que me interesa es que los alumnos aprendan, y por eso sí me preocupo. Entonces, pues finalmente, para fortuna, los alumnos generalmente salen muy bien evaluados, porque yo entrego hasta la última energía para que se entienda, para que lo comprenda, y para que desde el mismo salón de aula el alumno quede con la comprensión total, utilizando todas las técnicas y mecanismos para que el conocimiento pueda llegar de una buena manera. Entonces, por lo tanto, no me considero cuchilla ni me interesa eso. Me interesa es que los alumnos aprendan. Muy bien. Bueno, salgamos del aula de clase. ¿Ha hecho litigio, baranda? Sí, 40 años con algunas interrupciones cuando ocupé algunos cargos públicos, 39 años ya casi, y siempre he sido litigante. Cuando empecé, como en la enseñanza que dio un gran multimillonario asiático, decía, uno debe estar en todas las áreas de la organización. Después que conozca el tejemaneje de las distintas áreas, ya puede pensar en especializarse. Y cuando ya haya hecho un recorrido, tener su propio negocio, y finalmente dejar que otros
cuando ya necesita uno descansar, dejar que otros sean los que estén al frente y uno en la dirección, pero ya con mayor reposo que exigen los años. Entonces, asimismo, yo empecé litigando en todas las áreas, penal, civil, laboral, administrativo, hasta que finalmente me fui especializando en unos temas y ya unos 20 años llevo trabajando el tema de la contratación estatal y me he dedicado al litigio, a la asesoría de entidades estatales, a la asesoría de entidades privadas, a la cátedra en contratación pública, en maestría y especialización, en los libros que estoy produciendo permanentemente y artículos y conferencias sobre la materia. Entonces, bueno, de eso se trata. Bueno, veo que no es muy duro para calificar, pero sí debe ser duro para cobrar. Pero no en la cátedra, porque... No, para cobrar en el litigio, para cobrar en los penales, en los civiles, en los laborales. No, aquí, hoy en día solo en temas de contratación pública o algunos temas administrativos muy especial, pero sí, evidentemente, eso es lo que les digo a los jóvenes. A veces los jóvenes dicen, ay, pero yo quisiera cobrar como cobra usted. Les digo, un paso a la vez. La gente quiere de la noche a la mañana mirar cómo obtiene beneficios de lo que hace. Pero eso es como una escalera. Primero uno sube un escalón, luego el segundo, luego el tercero. Y hay que hacer inversiones. Por ejemplo, no hay nada más rentable que ser honesto. Cuando uno es honesto, consigue nuevos clientes y esos clientes llaman a otros clientes. El que es deshonesto, también se corre la voz y la gente no confía. Entonces puede obtener un lucro inmediato, pero hacia futuro no puede mantener porque no tiene el crédito, el buen nombre. Segundo, la dedicación y la consagración, la disciplina y la responsabilidad. Entonces son cosas que hay que invertir y hay que ir paso a paso, ganando cositas. En el derecho se gana y se pierde, como en la vida. Entonces también hay que saber aprender a perder y a ganar. Bueno, amigos oyentes, pues como les he dicho varias veces, la radio se oye y se ve hoy. Yo conocí al doctor, profesor, catedrático, poeta Álvaro Mejía hace unas horas y lo invité al programa. Me llamó la atención en esa primera impresión su inteligencia, su conocimiento, su comunicación, su claridad, su energía, una energía muy positiva. Y como estamos en la radio que se ve, me llamó mucho la atención cómo se viste. Mírenlo ustedes, miren ese profesor y poeta, ahí en YouTube o en cualquier red, un profesor de corbatín, un profesor, doctor Mejía, con mucho respeto. ¿Por qué se viste así? Bueno, primero porque me estoy dando gusto a mí mismo, el verme bien. Uno tiene que amarse a uno mismo para después amar a los demás. Hay gente que dice, yo quiero salvar a la humanidad. Primero tiene que salvarse a sí mismo, después a sus parientes, luego al círculo de amigos más cercano, después a los del barrio. Y así poco a poco puede ir. Pero primero es uno mismo. Decía Sócrates, conócete a ti mismo como norma de conducta. Y también decían los griegos, cuerpo sano, mente sana. El hábito no hace al monje, pero ayuda. Entonces yo creo que con un buen vestir, primero me estoy respetando a mí mismo porque me siento bien. Segundo, respeto a mis alumnos, a mis clientes, a las demás personas, y considero que en la profesión de la abogacía, pues el abogado dentro de las profesiones debe distinguirse por su buena presentación, no solamente a través del vestuario, sino a través del lenguaje, a través de sus escritos,
que estén bien redactados, que tenga buena ortografía. Entonces, todo eso hace parte de una marca empresarial. En este caso, el tema de corbatín. Yo llego a cualquier parte, tengo una reunión en presidencia. ¿Y siempre usa corbatín? Y sí, últimamente he estado variándolo, pero muchos años utilicé exclusivamente corbatín. Entonces siempre me recuerdan por eso, en cualquier reunión, nosotros estuvimos en tal parte, porque ya se convirtió en una marca, en un sello. Marketing. ¿Y cómo escoge la ropa por la mañana? ¿Y qué otras pintas tiene? No, pues cantidades, porque ese es un tema que me gusta muchísimo. Entonces, el ropero es bastante amplio y también la facilidad para ¿Cuántos para corbatines combinar. tiene? No, son muchísimos. Igual zapatos, puedo tener 60 zapatos, correas de todos los colores. Bueno, me gusta mucho y esos prendedores tiene varios? No, pues tengo una caja llena. ¿Y por qué el prendedor? Pues inicialmente siempre... ¿Prendedor y siempre, pañuelo? Siempre utilicé el pañuelo, el fular. Y el fular. Se puso en algunos artistas, les vi que tenían esta florecita, este prendedor, y me llamó la atención. Entonces empecé a adquirirlos y ya tengo pues bastantes, yo creo que de todos los colores y de todas las gamas. ¿Y qué otras pintas tiene que, como no lo vamos a poder ver seguido, fuera de ese traje blazer? Es un blazer como es un color habano, con negro, un contraste importante. ¿Qué otros recuerda que usa y que llaman la atención? No, muchísimo, pero yo creo que es muy importante, primero, los accesorios. Usted puede que no tenga el vestido más costoso, pero si tiene unos buenos accesorios, pues se va a ver muy bien presentado. Y segundo, la combinación. Y además, esos contrastes. Porque que no sea unicolor, que el contraste de colores pues llama la atención y le dan vida a la presentación. Entonces, no, pues como te digo, serían muchísimos y cada día me quiero sorprender yo mismo. Entonces, por ejemplo, yo no lo veré con un blazer, con un vestido de un solo color, nunca lo voy a ver así. Sí, porque precisamente disfruto el tema, entonces digo, hoy quiero estar unicolor y quiero que todo sea de la misma gama del color. ¿Y cuando está triste, qué se pone? Cuando estoy triste me pongo los vestiditos más sencillos, pero que ojalá no tengan un paño muy fuerte, un paño liviano. Eso también ocurre así. ¿Y cuando amanece alegre? Cuando amanece alegre, un color vivo. ¿Y la gente qué le dice? No, pues los comentarios son permanentes sobre la elegancia, sobre todo en Bogotá, ¿no? El bogotano todavía añora el cachaco. Lástima que el cachaco se haya perdido, pero no solamente era en el vestuario, era su forma de hablar, su exquisitez. Bogotá fue llamada la Atenas suramericana y se distinguía por eso. Y cuando ven una persona bien vestida, la gente se lo dice a uno en un almacén: me encanta tu forma de vestir, o inclusive un celador o una celadora le hace a uno el comentario. Entonces, pues eso es agradable y además también hace que nosotros, los que llegamos del interior, pues nos compenetremos con esa cultura cachaca que hay que rescatarla. ¿Sombrero? Sí, no lo uso comúnmente, pero tengo una colección de sombreros y sobre todo los utilizo cuando viajo. Y también bobinas. ¿Por qué dicen que del abogado el sombrero? Hay un dicho. Sí, y hay una canción de Facundo Cabral que dice: un abogado por la ley seca. Álvaro Mejía y Mejía, el súper, hiper, mega invitado en la entrevista con Amílcar, hoy miércoles, como todos los miércoles a las 11 de la mañana aquí en Radio Amiga Internacional.
la radio que se oye y se ve. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresamos con otra sorpresa. ¿Amas las leyes? ¿Estás a favor de la justicia y quieres trabajar por el beneficio de la comunidad? Aquí en la Universidad La Gran Colombia te damos las herramientas para que desarrolles tus habilidades en la justicia y el derecho. Estudia Derecho en la Universidad La Gran Colombia. Inscripciones abiertas. Más información en www.ugc.edu.co. Atrévete a vivir una experiencia de vida. ¿Sientes que el mundo te quedó pequeño para transmitir todo el conocimiento que tienes? Ven a la UGC y te enseñamos cómo abordar los diferentes diálogos con la complejidad de la sociedad actual. Estudia licenciatura en Filosofía en la Universidad La Gran Colombia. Inscripciones abiertas. Más información en www.ugc.edu.co. Atrévete a vivir una experiencia de vida. Descubre cómo la buena radio revoluciona el mundo. Radio Amiga. Sí, Radio Amiga Internacional de la Universidad La Gran Colombia. La entrevista de Amílcar, como todos los miércoles, 11 de la mañana. Por estos micrófonos han desfilado periodistas, colegas, amigos, catedráticos como el que tenemos hoy, empresarios, de manera pues que esta es una cátedra, es una clase, pero también la disfrutamos, nos la gozamos como se han dado cuenta en esta hora que vamos a cumplir con nuestro invitado de hoy, el doctor Álvaro Mejía Mejía. Doctor Álvaro, bueno, no sé qué otra, si no hubiera estudiado Derecho, ¿qué hubiera sido Álvaro Mejía? Comunicador social, periodista. ¡Upa! ¿Y por qué nos fuimos? No, y he ejercido la actividad primero cuando estaba en Rotarac, que pertenece a los Rotarios. Fundamos un periódico de Rotarac y yo era el director. Después un periódico regional que se llamaba Correo de Occidente. Y siendo alumno de la Universidad de la Gran Colombia, fui su asistente de dirección y después subdirector de ese periódico. Y durante muchos años escribí como columnista de La Crónica del Quindío y en los últimos años del Quindiano. Y he ejercido actividades como comentarista en distintos medios, entonces pues me ha gustado esa actividad. Para contarles algo anecdótico, cuando llegó la pandemia, pues ese fue el momento más sublime para mí, porque no tenía tiempo de hacer muchísimas cosas que había querido y la pandemia me dio esa oportunidad. Entonces, con mi hijo monté un canal de YouTube y allí teníamos varios programas. Uno que se llamaba Historias de Canciones Colombianas. Sacábamos 120 historias de canciones colombianas. Incluso hubo 2 canciones que aparecían como anónimas y nosotros descubrimos quiénes eran los autores de esas canciones. Jaime Rico Salazar, que escribió 50 libros de música en la última publicación de sus tomos, nos hace ese reconocimiento y pues de alguna manera estábamos haciendo investigación musical. También le hicimos un homenaje a los 33 departamentos de Colombia, su gastronomía, su turismo, su historia, cómo se había creado el departamento y su canción emblemática con sus autores y compositores. Luego montamos un programa que se llamaba La Bella Música a tu Alcance. Y ahí decía yo, este no es un programa de erudición, sino uno para que tú y yo aprendamos y disfrutemos de la mejor música, las mejores voces, las más maravillosas orquestas. Entonces era un programa donde hablábamos y poníamos música culta y la difundíamos. Inclusive en Nocturna RCN, Julián Parra me invitó a 2 programas. Uno para hablar
sobre la bella música a tu alcance y otra sobre las historias de canciones colombianas. Pero también teníamos otro que se llamaba Grandes Poetas del Mundo. También aprovechamos para difundir todos los decretos que estaba pidiendo el gobierno nacional para poder superar el tema de la pandemia, y publicamos una serie de conferencias de contratación estatal, y también aproveché para vincularme a varias veedurías ciudadanas de esa contratación que se estaba haciendo en el momento, y que como era contratación directa por urgencia manifiesta, pues se presentaron muchos hechos de corrupción. Entonces, realmente, la crisis puede ser una oportunidad. Y de las grandes crisis hace que nos toquemos y nos exijamos más para poder producir cosas nuevas, como bien lo reflexionó Albert Einstein hablando en un escrito sobre las crisis. Bueno, ese es el polifacético invitado de hoy. Si sigo hablando con él, le sigo descubriendo cosas. Ahora resultó que es periodista, melómano. ¿Qué tal eso? Bueno, pero fuera de ese hombre visible que tenemos, visible pues porque está en medios, porque él llama la atención en todas partes por su pinta, porque dicta clases, porque dicta conferencias. ¿Y cómo es Álvaro Mejía en su intimidad? ¿Quién es Álvaro Mejía? El que no ve la gente, el que no lo ven con esa pinta. ¿Quién es Álvaro Mejía? ¿Cómo se divierte? ¿Toma trago? ¿Va a fiestas? Bueno, primero, yo parezco en detención domiciliaria. Esa es la verdad. Es que no hago mucha vida social porque, pues precisamente, las actividades, los libros, preparación de clases, pues me mantienen ahí muy fijo al computador, realizando las labores propias de mi oficio. Pero saco espacio para las cosas gratas. ¿Cuáles son las cosas gratas para mí? Porque todos tenemos cosas gratas. Primero, la buena comida. Me gusta degustar, no muy seguido, pero sí unos buenos vinos. El conocimiento del vino también es un arte, entonces he aprendido algo de vinos y me gusta degustarlo con una buena cena. Asimismo me encanta viajar, entonces procuro cada 2 o 3 meses hacer un viaje, bien sea alguna región de Colombia que no haya visitado o de América, porque no me quedaría un espacio como para visitar otros continentes. Ya conozco algunos países, pero no me queda ese espacio. Apenas me puedo volar 3 o 4 días máximo. Y obviamente lo que más me llena es el arte. Entonces estoy todos los días explorando nuevos sonidos en la música. Aquí, dentro de mis canciones favoritas o melodías favoritas, tengo más de 5.000. Todo el tema de la poesía, asisto a tertulias. Hay una tertulia a la que asisto de manera asidua, que la preside el primer director de Colciencias y uno de los primeros directores de Inravisión, el capitán Alberto Ospina. Yo en este momento, bajo la égida de él, he venido coordinando las últimas tertulias, y allí en esa tertulia estuvo Dora Castellanos, Maruja Vieira y grandes poetisas y poetas colombianos, y todos los terceros miércoles de cada mes hacemos la tertulia. Hay un tema, no solamente temas de poesía, sino de gramática, de arte, de cultura. Entonces disfruto muchísimo también las tertulias literarias, visitar una exposición pictórica o esculturas. Eso es lo que más disfruto. El arte me llena el corazón, y donde haya alguna actividad cultural, pues procuro ir si puedo. Y esas son como las cosas que normalmente hago. De resto soy un hombre afable, cordial, respetuoso, amo los animales,
siempre he tenido una perrita. En este momento tengo una perrita que se llama Morita. Entonces ella también me alegra el corazón, y le tengo también poema a mi perrita, que salió en el último libro, que se llama Claroscuro. No me va a decir que se la diga porque no me la sé de memoria. Bueno, pero saludamos a, ¿cómo se llama? A Morita. Morita. Tiene que, cuando escuche el programa y digamos, Morita, venga para acá, Morita. Entonces estará atenta al doctor Álvaro Mejía. Mire qué hay detrás de Álvaro Mejía. Se me acabó el tiempo, pero yo no quiero terminar sin que nos declame a todos los que lo escuchamos de esas poesías que estaba comentando hace un momento al comienzo, de esas poesías muy reconocidas. La escrita, la del tic-tac, espectacular, pero tiene una bandera de esas tradicionales con la cual queramos cerrar. Hay un instante del crepúsculo en que las cosas brillan más, fugaz momento palpitante de una amorosa intensidad. Se aterciopelan los ramajes, pulen las torres su perfil, borila un ave su silueta sobre el plafondo de zafir. Muda la tarde se concentra para el olvido de la luz, y la penetra un don suave de melancólica quietud, como si el orbe recogiese todo su bien y su beldad, toda su fe, toda su calma contra la sombra que vendrá. Mi ser florece en esa hora de misterioso florecer. Llevo un crepúsculo en el alma de ensoñadora placidez. En él revientan los renuevos de la ilusión primaveral. En él me embriago con aromas de algún jardín que hay más allá. Al atardecer. Amo los atardeceres y colecciono fotos. Yo soy de los que me paro en la carretera a contemplar un atardecer, a tomarle la foto y a sentir la energía. Invito a todos los oyentes de La Voz Amiga a vivir plenamente, a mirar, a contemplar un amanecer y un atardecer. Cosas simples, no requieren dinero, simplemente una buena disposición espiritual. Gracias, muchas gracias, doctor Álvaro Mejía, catedrático de la Universidad de la Gran Colombia, melómano, poeta, litigante, y me quedo corto para descifrarles a ustedes, amigos oyentes, todo lo que hay detrás de esa marca que se llama Álvaro Mejía. Amigos oyentes, pues se nos acabó ahora sí el tiempo. Qué maravilla de programa. Nuevamente mi invitación, amigos oyentes, para dentro de 8 días, los miércoles a las 11 de la mañana aquí en Radio Amiga, como siempre, con un súper, hiper, mega invitado. Chao. Esto fue la entrevista de Amílcar. Esperamos que hayas disfrutado de este espacio de conversación, aprendizaje y entretenimiento. No olvides que nos encontramos todos los miércoles a las 11 de la mañana, siempre con nuevos invitados y temas de interés general. Síguenos en nuestras redes sociales como @radioamigacol y en nuestra página web www.radioamigainternacional.com.